Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales? Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos. Tenemos hoy un tema muy importante, una conferencia en el marco de la exposición Bonampak, una historia en construcción. Esta mañana nos da mucho gusto recibir en el Museo Regional de Chiapas al maestro Víctor Manuel Ortiz Villarreal, para que pida un aplauso, por favor. Gracias a las personas que también se encuentran aquí de manera presencial en la sala de usos múltiples del Museo Regional, porque hoy vamos a escuchar al arqueólogo Víctor, al maestro Víctor, sobre el calendario maya, la cuenta larga, un tema muy interesante. Pero antes de que lo escuchemos, rápidamente voy a leer su semblanza curricular. Víctor Manuel Ortiz Villarreal nació en la Ciudad de México, llegó a Chiapas después de hacer trabajo de campo en diferentes partes del país, Estados Unidos, Norteamérica, también Puerto Rico. En esta rica tierra arqueológica ha profundizado en el pensamiento de nuestros antiguos habitantes. La necesidad de explicar la complejidad del calendario o de los calendarios mesoamericanos hizo que Víctor entrara en contacto con el enfoque hacia la interpretación de los fenómenos que nos envuelven durante los últimos meses de 2012, el llamado final del ciclo calendárico maya. Para poder correlacionar el calendario que nos rige con los calendarios que funcionaron hace más de 500 años, produjeron en el maestro Víctor esa inquietud de interiorizar y comprender la interacción de ellos, de cómo han asimilado los conocimientos occidentales que desde niños aprendimos con los conceptos originarios y requerimos estudiar, investigar y comprender. Participó recientemente en el planetario del Covach en Tapachula con pláticas equinocciales y solsticiales, iniciando entonces después en el planetario de Tuxtla Gutiérrez. Vamos a recibir y a escuchar con mucha atención al maestro Víctor Manuel Ortiz Villarreal con este tema del calendario maya, la cuenta larga. Bienvenido. Bueno, pues muchas gracias. Hace unos 35 años a mí me llamó mucho la atención cómo poder leer fechas del calendario maya. Hay dos maneras, hay lo que es la cuenta larga, que se asume es la más antigua, y la cuenta corta. La cuenta larga tiene 5 posiciones y la cuenta corta tiene solamente 4. A mí me interesaba encontrar fechas. Por ejemplo, este libro de Peter Matthews es muy desafiante porque él casi no usa fechas ni gregorianas ni julianas. Él todo lo pone en notación de cuenta larga. Entonces estás a oscuras cuando estás leyendo un capítulo, ¿no? Porque no dices, a ver, espérate, si mencionas tal fecha tengo que hacer la traducción al maya, ¿no? y al gregoriano. Ya veremos cuál es la diferencia entre el gregoriano y el juliano y toda esta cuestión. Así es que nace de una inquietud para poder entender lo que yo estaba leyendo, y pues en esa época me tomé un curso de basic en la ENA, y empecé a hacer unos ejercicios y pude sacar un factor de reducción, como estaba en inglés, reduction factor. Pero bueno, esa es otra historia, pero es básicamente lo mismo, porque fue como empecé a trasladar fechas mayas a fechas entendibles en nuestro sistema occidental.
Bien, aquí presentamos una piedra que viene de Toniná, una escultura que en la parte trasera tiene la última fecha en notación de cuenta larga. Ahorita vamos a ver los detalles. Antes que nada, los términos de referencia. Debemos comprender qué es el calendario juliano, diseñado por Julio César después de que fue a Egipto. Quedó impresionado por los cálculos de los astrónomos egipcios. Entonces lo que él hizo fue llevarse a un sabiondo egipcio y recalcular el calendario que se usaba en el Imperio Romano. Hacia atrás de esta fecha, 46 a.C., empezaron la cuenta en 154 a.C., que es más o menos la época en que tenían referencias de emperadores y de acontecimientos, y lo que hicieron fue sistematizarlo en un calendario día a día. El calendario gregoriano, el Papa Gregorio XIII, allá por el año 380, 386, lo que hizo fue eliminar 10 días más 4 bisiestos, 14 días en total, porque el ajuste calendárico decía, no podemos tener bisiesto en un año que termina en doble cero. Entonces todos los que sean millares, por ejemplo el año 2000 no tuvo bisiesto, eso ya nos tocó a nosotros, ¿no? En eso consiste básicamente el calendario gregoriano, sobre todo porque los emperadores romanos hacían un relajo, pero de veras. A veces tenían meses de 45 días. Por ejemplo, el mismo Julio César decía, no, Julio tiene que, el mes de julio debe tener 45 días, porque es mi mes, ¿no? Y luego César Augusto dijo, pues agosto también le echamos un buen de días extras. Entonces tenían tal desorden que el Papa dijo, a ver, por razones de las fiestas cristianas, vamos a meterle orden a esto, y sacó un decreto. El ciclo juliano lo vamos a explicar, cada cosa la vamos a explicar más profundamente en el transcurso. Espero terminar después de que acabe el fútbol. Bien, el ciclo juliano. Un astrónomo por allá de 1582, Scaliger, lo que hizo fue calcular en función de un ciclo, una serie de días, un ciclo enorme de más de 7000 años, para poder ajustar todas las fechas de cuestiones cíclicas, como por ejemplo eclipses, conjunciones, las fases de la luna, y actualmente pues básicamente todos los observatorios astronómicos usan ese ciclo para indicar que, por ejemplo, el día 2 millones y feria, que es en estos días, hubo un eclipse, por ejemplo, ¿no? Es un ciclo que empieza pues
en el meridiano de Greenwich. Por lo tanto, aquí en México tenemos un desfase de mediodía que hay que tener en cuenta para los cálculos. Ahorita eso no nos interesa mucho, pero pues hay que tomarlo en cuenta a la hora de hacer el factor de correlación. La cuenta corta es aquella que tiene 4 posiciones, y la cuenta larga, esto debería estar al revés por aquello de la cronología. La cuenta larga se supone que es más antigua y la cuenta corta es así como pues taquigrafiada, repetible cada 52 años. Factor de correlación es solamente un número que se le agrega a los días mayas para que se ajusten al ciclo juliano. Esa es la mecánica del ajuste de días. Y los ajustes a la correlación, pues la correlación empezó básicamente con Fray Diego de Landa, que más o menos hizo un traslado de fechas mayas a lo que se usaba en esa época, que era calendario juliano. Y lo que se hace es básicamente tener días, una diferencia de días. La fecha más aceptada es la corregida de Thompson, Goodman, Martínez, aunque hay investigadores que utilizan factores de correlación que tienen, por ejemplo, el equivalente a 4 ciclos de 52 años más. Entonces te lanzan, hay una disparidad. Si tú lees un libro que tenga fechas en cuenta larga, pues el libro debe especificar: estoy usando el factor tal para poder lograr mis fechas. Ese es como un requisito académico. Cualquier persona que lea eso, pues tiene que utilizar ese factor para poder comparar tus propias fechas. Bien, la primera parte. Un sistema calendárico requiere observaciones continuas de los ciclos de los cuerpos celestes, no solo eventos aislados. Hay toda una combinación de lo que sucedió, por ejemplo, con la estrella de la mañana, cuándo apareció, cuándo desapareció, la estrella de la tarde. Los mayas también vieron y anotaron los ciclos del planeta Marte. El ciclo del Sol es el más fácil porque se lo vemos diario. Los ciclos de la Luna, pues es 27.70 y tantos días por ciclo. Se requiere un sistema de notación para poder llevar la cuenta de todo esto y un sistema de escritura para poderlo expresar. Los mayas reunieron todo esto a través de varios siglos. Aquí cerca en Quiriguá, Guatemala, la estela 3 tiene lo que es la fecha inicial de la cuarta era, que si bien podemos tener distintos días para su inicio, usando la correlación de Goodman, Martínez, Thompson, más 2, tenemos una correspondencia al 11 de agosto del año 3114. Los mayas lo que hicieron fue irse hasta lejos en el pasado para hacer referencia a
a su creación, a la creación del cuarto mundo maya. Y es importante la notación, que en este caso, si bien en maya es en columna, de izquierda a derecha, yo los acomodé de manera vertical para la exposición, porque de lo contrario no me cabe en la pantalla. Bactún, Catún, Tún, Huinal y Quim, cada uno con su equivalencia en días. Es un sistema vigesimal, excepto por el Tún, al cual le pusieron solamente 360 días para que ajustara más o menos con el ciclo del Sol. El Bactún, que son 20 catunes o catunov, 144,000 días. El Catún, que son 20 tunes, 7,200 días. El Tún, que es un año básicamente, casi un año, 360 días. El Huinal, yo no le llamo mes, yo le llamo periodo. Los meses son de 30 a 31 o de vez en cuando 28, 20 días solamente. Y el Quim, equivalente casi al Sol, un día o una rotación. Esto nos lleva a tener en cuenta pues que tenemos que hacer sumas de muchos días. Hay que hacer operaciones matemáticas o de plano operaciones de álgebra muy elemental, pero suficiente para poder llevar la cuenta de los días. Estas cinco posiciones equivalen en lo que es la rueda calendárica, lo que se llama la rueda calendárica, la combinación del Solkin con el Jab, a 4 Jau, 8 Pulpú, que es la fecha de origen de la cuarta era maya, o el día en que las deidades o los dioses colocaron las 3 piedras, que es básicamente el inicio del tiempo maya. La parte 2, el Jab. El Jab es un año solar maya, tiene 365 días y está repartido en 18 periodos de 20 días, más 5 días asiagos o guayet. Aquí está la suma, 18 por 20 más 5 igual a 365. Yo a cada periodo le he llamado veintena, para no confundirlo con meses. Meses es un concepto occidental que usamos para nuestra propia cuenta. Las veintenas no es para que se las aprendan, pero por lo menos ven que es cada mes o cada periodo. Este cuate tiene su propio glifo, lo cual nos facilita la lectura. Cada glifo viene asociado a un número. El 13 corre, se acaba el 13 y empieza pues hasta otra vez los nombres del ciclo de 20 días. Aquí se me fue uno de las, pero bueno. Esos me los encontré en quiché y en yucateco. Imish, Ik, Atbar, Can, Chichán, Sini, Manik, Lamak, Muluk, Ok, Chuen, Chuen, Ben, Ix, Men, Siri, Caban,
Etznab, Kawak, Ahab. Bien, el Tzolk'in o periodo ritual maya tiene solamente 260 días repartidos en 20 trecenas. Esto es 20 periodos de 13 días igual a 260. Cada día de la trecena recorre 20 signos de los días. Aquí algunos investigadores han sugerido que está relacionada con la duración de la gestación humana, que son más o menos 260. Otros la relacionan con los ciclos del planeta Venus y otro con la distancia en días que hay entre el cenit de agosto y el día cenital de abril. Pues si le cuentan, son 260. No le pongo el día exacto porque eso ocurre en ese día o al siguiente, dependiendo de en qué año andamos con respecto al bisiesto nuestro. La mecánica es más o menos como esto: los numerales del 1 al 13, los días que son 20, y es como si fueran dos engranes que al ir girando en el sentido de las flechas rojas, pues se embonan. En este caso, el círculo más pequeño, conformado por 13 números, el círculo mediano por los 20 signos de los 20 días, y el círculo más grande, que está en otra diapositiva, por el calendario Hab, con sus 365 días, que es 18 periodos de 20 días y un periodo corto de 5. En este conteo, los mayas consideraban que el día de la creación fue el 4 Ahab, 8 Punku, 14 de agosto de 3114 antes de Cristo. Los glifos es la tríada de Palenque, que básicamente son las deidades que colocaron las famosas 3 piedras. Las trecenas del Tzolk'in, estas se empatan con la numeración del 1 al 13, y de ahí empiezan otra vez. Como podrán ver, recorren los 20 periodos y cambian. Aquí, por ejemplo, simulé del morado al azul y luego otra vez al morado. Esa es una relación de 20 símbolos, y así hasta que se acaba y pasa el ciclo. Este es el otro diagrama que pues es como no es la silueta, se ve medio oscurecido, pero te da la idea de cómo se intercalan los dos sistemas. El ciclo calendárico consiste en 2 ciclos simultáneos: el Tzolk'in, el Hab. El inicio de estos 2 ciclos coincide cada 52 años, dado que 18.980 días es el mínimo común múltiplo de ambos periodos, que es 260 y 265. Tienen un cociente 73 y 52, lo que significa que hay 73 ciclos en 52 Habs, o sea, 73 ciclos de Tzolk'in en 52 Habs, que equivalen
a 365.24 días, o igual 51.9, casi 52 años. Hay un pequeño desfasamiento entre el calendario occidental y el calendario maya. Es tan despreciable que dices, bueno, 52 años. Hay investigadores que consideran que el día maya empezaba a mediodía. Entonces, ahí es donde empiezan. Si tú lees dos libros de investigador distinto, dices, a ver, este dice que son tantos y para este es medio día más. Entonces tienes que tomar en cuenta que hay como 10 factores de correlación y cada quien usa el que más le plaza, porque le acomoda por alguna razón. El día para los astrónomos empieza con, pues cuando están viendo las estrellas, que es las 12 de la noche, como cualquier persona, como cualquier calendario. Y para algunos investigadores el día empieza a las 12 de la mañana. Yo me inclino por el de los astrónomos porque es el que más o menos me rige a mí y es más cómodo poder tener esa, pues, correlación en mente. Bien, la combinación de fechas mediante los dos sistemas era suficiente en la vida práctica, ya que una coincidencia de fechas se producía cada 52 años o un atado de años. Los mayas fusionaron estos dos sistemas en un ciclo superior al que se le ha dado como nombre la rueda calendárica. La conformación de este ciclo dio por resultado grandes ciclos de 18.980 días, el cual es el mínimo común múltiplo de 260 y 265, en cada uno de los cuales el inicio del ciclo de 260 o Solkin coincide con el inicio del ciclo de los 365 días o Har. En cada ciclo, que equivale a 52 vueltas del Har y a 73 vueltas del Solkin, al término ambos vuelven al mismo punto de inicio. Sabemos que cada 52 vueltas del Har se celebraba la ceremonia de la renovación, o lo que es el fuego nuevo. Bien, la parte que nos corresponde, correlación con los calendarios juliano y gregoriano. Desde hace mucho tiempo, desde 1582, los astrónomos cuentan los días en una forma secuencial. Los días julianos o ciclo juliano, concepto desarrollado por Joseph Justus Scaliger, que adoptó el nombre por su padre, que era Julius, nacido en Leiden, lo que ahora es Alemania. Este ciclo corresponde a 7.980 años. Es un ciclo muy largo para que se pudieran acomodar todos los eventos cósmicos habidos y por haber en la historia registrada y los que vengan. Bien, los días julianos cubren un ciclo de 7.980 años, contados a partir del mediodía del 1 de enero del 4713 a.C. y terminará el 31 de diciembre de 3267.
Este ciclo se obtiene al multiplicar 3 ciclos menores, uno de 28, uno de 19 y otro de 15 años, que son fechas que se usaban en la época en que este señor lo diseñó el ciclo. Y pues actualmente los astrónomos de todo el mundo llevan la cuenta del ciclo y saben que, por ejemplo, hoy, 22 de noviembre de 2022, es el día juliano 2.459.906. O sea, cada día tiene su numerito. Y haciendo la correlación, tenemos que cada día maya tiene su numerito. Y si le sumamos el factor de correlación, pues esa es la correspondencia con lo que estamos viviendo. Parece simple, pero a veces se nos van. Es atractivo a veces hablar en un idioma coloquial, pero bueno, se nos dan los pies en los cálculos, ¿no? La interpretación calendárica, pues desde la época de Landa, para empezar. Ernest Forstemann publica una edición facsimiliar del Códice de Dresden en 1880, y él fue el primero en probar el mecanismo, señalando la existencia de 2 clases de ciclos que usaban los mayas. O sea, este señor Forstemann descubrió el Solkin y lo que llamamos Had. Se desconoce el nombre del año, por eso se le llama Had. Otro hombre, León de Rosny, en 1875 estableció que el orden de la lectura es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Demostró que el numeral básico era el 20, que el 5 se representaba con una barra y las unidades con un punto. Cyrus Thomas, por allá del 1892-93, estableció el orden correcto de la lectura de izquierda a derecha en pares, de arriba hacia abajo. Joseph Goodman, que era un editor de una revista, de un periódico, pues le dio por hacer cálculos, y de él es de quien se deriva el famoso factor de correlación. De forma independiente calcula cuál es la correlación de la cuenta larga con el calendario que nos rige. Posteriormente, Thomson, Enríquez, que es un astrónomo yucateco que sabía maya y que pudo descifrar algunos de los códices que tenía a la mano, pues hicieron correcciones a lo que es el factor de correlación. Bueno, una inquietud fundamental ha sido relacionar la cuenta larga con el calendario occidental. ¿Por qué la cuenta larga? Porque sus 5 posiciones, si sumas los días que equivalen a cada posición, pues tienes un número completo con el cual puedes manipular y sumarle la cuenta de correlación para equipararlo con un día de lo que es el ciclo juliano o el ciclo de Julius, para no confundirlo con Julio César. La más aceptada y la que mejor se ajusta hasta la fecha es la Goodman Martínez Thompson más 2 días, o la GMT modificada, como se le conoce. La clave para una ubicación final reside en los registros de la bóveda celeste
de la época clásica. Los eclipses, los solsticios, los equinoccios, conjunciones, fases de la luna, entre otros eventos cósmicos, visibles a simple vista. Los eclipses son posiblemente los mejores marcadores porque son, pues digamos, momentáneos, duran un par de horas en un día muy específico. A veces es difícil definir cuál es el día en que cae la luna llena, porque pues no le vemos la pequeña fracción que tiene antes y después, y son 5 días de luna llena con la luna llena en el tercer día, en el medio. Entonces no es tan preciso el ciclo de la luna para hacer ciertos cálculos. Bien, ¿cómo se? Y algún día se va a acabar y tendrán que diseñar otro sitio. La cuenta larga maya se ha podido especificar que la cuenta larga empieza en este punto, desde agosto de 2114 hasta nuestros días. El hecho de que es el último y que está en rojo, que sería este, el más aceptado está calculado en 584.285 días, que es la diferencia de días entre ambas cuentas. O sea, tenemos aquí el ciclo juliano que empieza mucho antes en tiempo, el ciclo o la cuenta maya que empieza desde acá, y el factor de correlación que pues lo único que haces es sumar esto más esto para que te dé una fecha en la cuenta que llevamos, que usamos. Para poder ejemplificar, pues yo usé calendario de fases lunares que se publica en muchos lugares. Los espacios en amarillo es el día de hoy. Como podemos ver, hoy pues, casi es luna nueva, que es esta que está aquí. Entonces tenemos un lapso de por lo menos 3 días en que viene bien, a menos que seamos observadores del cielo las 24 horas, bueno, durmiendo tramos, podamos apreciar los cambios de la luna, o si es un día despejado, ver esas pequeñas rajitas de luna que nos quedan. Es ilustrativo para pues simplemente ejemplificar que las fases lunares nos sirven, pero no mucho. El calendario arcaico. Estos son cálculos que hizo Goodman, que fueron publicados en el libro de Alfred Percival Maudsley. Y lo que hizo el señor fue llenar hojas y hojas con esta secuencia. Van del 1 al 13 y luego otra vez el 13 y son cientos de páginas. Este es un ejemplo porque ¿de dónde sacó los números el señor? Pues se puso a calcular en función de los apuntes que le llegaban, porque él era editor de libros y se interesó en escritos sobre los mayas. Cuando fallece, su esposa le lleva todo el material que tenía, porque tenía, supongo, libros y cuadernos y notas
se las lleva a Kroeber, que es un famoso antropólogo, bueno, fue un famoso antropólogo, y Kroeber dijo, bueno, ¿yo qué hago con esto? Le llamó a Thompson, y Thompson se sacó la lotería, porque es de donde él deriva la investigación pues, sobre la equivalencia de días mayas a días occidentales. De ahí que se conozca el factor como Goodman, Martínez, Thompson, o sea, Goodman el editor, Martínez el astrónomo yucateco y Thompson el arqueólogo. El original estaba en 283 al final, bueno, 584.283. Se ha modificado y se le han agregado 2 días que serían básicamente estos. Esta es la que más se usa, la número 6. Como verán, hay hasta aquí en este programa hay 11. Tú puedes alterar con un número más o menos coherente. Últimamente Simón Martín y Skidmore usan esta, que es un día más de esta. Y hay un par de investigadores que le agregan el equivalente a 4 ciclos de 52 años. Por eso es 660,000, que es, yo no sé quién usa esa relación. Al final cada quien usa la que le da la gana, ¿no? Pero pues cuando publicas algo en serio, por lo menos tienes que compararlo con lo que publican otros investigadores. Hay programitas que te permiten hacer la simulación y decir, bueno, la fecha maya tal no me coincide porque, por ejemplo, la que está en Pocowinnik, que asumimos que es la representación de un eclipse. Hay personas que dicen, no, no es un eclipse, es un día nublado. El sol está pero a medio tapadito, no por eclipse, sino por las nubes. Entonces se introduce cierta duda. Tienes que recurrir a los registros de eclipses de la NASA o de tu agencia espacial favorita para poder ver en el ciclo juliano en qué día ocurrió el eclipse de Pocowinnik, por decir algo. Este módulo del algoritmo, como verán, es muy fácil. Bueno, ya después de 30 años se me hace fácil. Es simplemente poner en la pantalla de una computadora una fecha que sería la M1, M2, M3, M4, M5. Podemos poner la M5, M4, 3, 2, 1 en el orden maya, pero para facilitarla con la cuenta que usamos, pues yo los puse así, y eso imprimirlo. Localizar en el tal punto, fecha de cuenta larga, fecha gregoriana, o sea, la equivalencia. Yo me andaba peleando con la fecha gregoriana hasta que descubrí que muchos investigadores usan la fecha juliana, porque la fecha gregoriana se empezó a usar después de que los europeos llegaron a América. Entonces, todas las fechas que tenemos en monumentos esculpidos corresponden a antes de 1582 o 83.
Es un cambio en el calendario que no tuvo mucha aceptación. En 10 años todos los países de Europa lo adoptaron. Algunos países ortodoxos no lo adoptaron. Pero bueno. Y posteriormente, pues, la equivalencia de cada uno de estos, el M1 por 144.000, el M2 por 7.200, el M3 por 360, el M4 por 20 y el M5, que son los días. Aquí yo me quedé pensando, bueno, y los bisiestos y el resto de los 5 días, los guayer. Entonces, a los programas pues, te pueden dar una buena ayuda, pero tienes que tomar en cuenta que el año lo usa de 360, no de 365. Y ahí empiezan, ahora sí que los bemoles de las cuentas. Al final tienes una cuenta, en este caso del ejemplo son 187.220 días más el factor de correlación igual al día en el ciclo juliano, ya con los ajustes que uno le hace. Ya por último, pues simplemente se acaba un ciclo y empezamos otro. Al final del año nos acercamos a la carnicería más cercana a nuestros corazones y nos regalan uno. ¿De qué quiere, patrón? ¿De coche? ¿De paisaje? ¿O de muchacha? Cualquier cosa, ahí está mi correo, con mucho gusto les paso referencias, contesto sus preguntas. Yo a veces me hago bolas, de por sí me hago bolas, pero con el calendario hay que tomar en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, pues esta cuestión en este caso, ya se acabó. En este caso, los días. Este es un programa que medio mundo usa. A mí me regaló una copia del señor Martínez, el Jerry, que me vio ahí sufriendo con mi programita en Basic y dijo, no, mírate aquí con este. Y dije, a ver, presta. La ventaja de este programa, tú puedes usar cualquier correlación que quieras. Y puedes empezar el HARP con 1 o con 0. Para los astrónomos el 0 es importante porque para ellos la era empieza en 0. Para los historiadores no hay año 0. Y para los arqueólogos, para algunos menos, yo no, por lo menos. El año tiene que ser 1 después de Cristo o 1 antes de Cristo, dividido cada uno en 12 meses. El 0 no se puede dividir, es una lógica matemática. Pero bueno, ahí cada quien se le tiene que agregar un día cuando usas el 0. ¿Por qué? Porque el 0 no suma. Entonces, un ejemplo. Aquí cualquiera que caiga de Peter Matthews, de Jacques Chilán, de algo que nos ofrece. Por ejemplo, el 1. Las minucias del programa es que tienes que usar un 0 para completar los 2 espacios. Entonces, 0, 8. Bien, 0, 8. Otra vez, no quiere. Cuando se queda así atorado después de un rato,
08, 19, 07, 11, 08. Bien, esta es la equivalencia. Lo bueno del programa este es que te da el año en gregorianos y en julianos. Entonces tú dices, bueno, yo escojo el segundo, nada más hay una diferencia de un día, pero con eso tengo. Y esto corresponde a una fecha del Dintel 21 de Yaxchilán, en donde el séptimo gobernante estuvo en el poder desde 8, 19, 7, 11, tal que sería el año 423. Entonces dices, me suena lógico. Eso para Yaxchilán, las menciones que tiene de Bonampak empiezan más o menos en ese año, 400 y feria. Y te dice, bueno, el factor de correlación me parece que es el adecuado, no tengo que usar uno de 660,000 y coinciden por lo menos con lo que publicó Peter Matthews, que ya desde los 80s o antes tenía calculado todo esto. Y para nosotros los mortales es muy adecuado que tengamos pues esta certeza con las fechas, que es básicamente para lo que usamos. Todas las fechas de Bonaparte, todas las fechas de cualquier lugar que tengamos a la mano, podemos decir, a ver, esa correlación está bien, o me parece que está bien porque ese gobernante fue antes del otro señor, etc. Y es para lo que nos sirve en última instancia saber cómo correlacionar el calendario que nos rige con el calendario nuevo. Creo que es todo.